Respecto a las victorias mayoritarias, que corresponde a aquellos partidos que, si bien es cierto, tienen la mayoría, digamos, de votos, el sistema electoral les concede un 50+1 en la representación parlamentaria. Algunos ejemplos de estos casos solo encontré 11 de los 30, son Aguascalientes, como observan, Puebla, acá otros dos, Chiapas e Hidalgo. Entonces, digamos, son una primera evaluación, ¿no? Digamos, muy preliminar. A partir de esta evaluación de los sistemas electorales, bueno, pues vemos que no necesariamente estos sistemas electorales de tipo mixto compensan de alguna forma la desproporción, que al fin y al cabo para eso están hechos, ¿no? En tanto se fusionan ambas fórmulas con ese objetivo, ¿no? De lograr compensar esta desproporcionalidad. A mi parecer, no lo es del todo. Entonces, hay otro elemento que no les comenté, que es la existencia de límites a la sobrerepresentación. En prácticamente todas las entidades federativas, a excepción de Baja California Sur, se encuentran estos límites a la sobrerepresentación. Sin embargo, siempre está la excepción de que si el partido mayoritario tuvo esos triunfos vía uninominal, bueno, pues deja de aplicarse, o aún más bien aumenta ese límite a la sobrerepresentación. Entonces, bueno, también habría que observar qué pasa con esos límites. Entonces, el principio de representación proporcional, tal como se encuentra establecido para los congresos locales, pues lejos de favorecer a la pluralidad, a mi parecer, pues más bien es como la simulación de que estamos aceptando, digamos, a partidos nuevos o a partidos minoritarios. Entonces, y en ese sentido, pues en poco ayuda, en poco incentiva al ejercicio efectivo del control del poder político. Entonces, son poco permisivos estos sistemas electorales, en tanto, bueno, pues no se favorecen a los partidos minoritarios y menos a los nuevos. El umbral electoral, tal como lo han pues ya revisado varios estudiosos en la materia de los sistemas electorales, más bien no vale ni sirve para mucho, ¿no? Porque si bien podemos encontrar entidades como Nayarit, como Estado de México, que su umbral es de 1.5, de manera efectiva, el hecho de que participe en la repartición del partido mayoritario, la repartición de escaños de representación proporcional, pues termina anulando muchos de esos espacios que podrían ser pues, para los partidos minoritarios. Y bueno, algunas últimas dos reflexiones que tienen que ver con un concepto que maneja Bovero en su gramática sobre la democracia, que es la democraticidad de los sistemas electorales, porque siempre creemos o tendemos a creer que todos los sistemas electorales, si forman parte de una democracia, son democráticos, pero hay grados de democraticidad, dice él. Es decir, en la medida en que nuestros sistemas electorales se acerquen a una voluntad más real, ¿no? Una voluntad más efectiva de la situación en la que se encuentra, digamos, la sociedad política, bueno, pues en esa medida nos acercaremos a un sistema mucho más democrático. Y nuevamente, pues retomo justo esos 4 verbos o funciones de la democracia de Bovero. Y justamente pensar el sistema electoral ya no solo como este conjunto de normas que nos permiten acceder al poder político, a los representantes, sino también que estos mismos sistemas electorales nos incentiven a crear cuerpos representativos que deliberen, que discutan, y lo que llama él institucionalizar la confrontación y pues tomar decisiones más allá del argumento siempre de la gobernabilidad, ¿no? ¿Y en qué estoy pensando? Pues sí, en congresos elegidos a través de sistemas electorales, pues sí, de representación proporcional totalmente, ¿por qué no? Y bueno, pues eso que les venía diciendo, pues pensar la representación política democrática más allá de la legitimidad electoral, y justo que estos cuerpos representativos pues refrenden su carácter democrático en la medida pues que se acerquen o se refleje la composición política de la sociedad. Gracias. Gracias. Muy bien, ahora vamos a pedirle a la doctora Marcela Ávila Egleton que nos presente su ponencia, que lleva por título Lo que queda después de la tormenta, la participación electoral en elecciones no concluidas.
trabajo en realidad forma parte de un trabajo mucho más amplio para tratar de explicar la participación electoral, básicamente en tres vertientes. Por un lado, cómo impacta la actualización del padrón electoral en la participación; por otro lado, cómo impacta, que es el caso de este trabajo, la concurrencia; y finalmente, y ese es un proyecto todavía en construcción, si el modelo de comunicación política o el hecho de que haya más información para los votantes genera algún impacto en términos de la participación. Entonces, bueno, este primer, en realidad es un segundo avance, porque hay algún avance en términos del padrón, pero en este momento me voy a centrar solamente en la parte de la concurrencia, y un poco la idea original era ver cuál era el impacto de la participación en 2012, bueno, en 2013 como efecto de una elección, dirían Sugar y Kerry, luna de miel, que tendría que tener cierto arrastre como resultado de la elección presidencial de 2012. A final de cuentas, terminó siendo una, bueno, o termina siendo, lo que voy a presentar, una versión más bien descriptiva sobre cómo se han ido comportando las diferentes entidades en términos de participación, e incluso un ejercicio de imaginación en términos de qué hubiera pasado si las elecciones de 13 se hubieran llevado a cabo de manera concurrente con el proceso electoral del 12. Creo que hay algunos resultados interesantes. Insisto, es una versión todavía muy preliminar, pero el comportamiento de algunas entidades en algún sentido fortalece el impacto de las variables institucionales y en otras no. Entonces creo que en ese sentido puede resultar interesante. Bueno, como ustedes saben, a partir de 2009 se revierte la tendencia a la baja en la participación electoral. En 2009 pensábamos que era un fenómeno aislado, pero en la medida en la que en 2012 se mantiene esta tendencia a no seguir bajando con relación a la elección presidencial de 2006, podríamos hablar de que algo sucede entre 2006 y 2009 que hace que esta tendencia a la baja en la participación, que viene desde 1994, se empiece a revertir. ¿Cómo explicar? Decía al inicio, bueno, habría muchas hipótesis, podríamos hablar sobre la actualización del padrón, hay algunos elementos en términos de la sofisticación del votante y por supuesto de la información, y en este caso a mí me resulta interesante hablar sobre el ciclo electoral y la concurrencia, sobre todo porque hay algunos otros estudios que muestran que para el caso mexicano las variables institucionales que más impacto tienen en términos de la participación son justamente el tipo de elección y el ciclo electoral, es decir, si la elección es federal o local y si se elige al Ejecutivo o al Legislativo. Y bueno, el elemento interesante para comparar la elección del 12 y del 13 tenía que ver cómo, por un lado, tenemos el arrastre de la elección presidencial, que es relevante en términos de cómo el votante visualiza la importancia del cargo, pero por otro lado también por la cantidad de información que recibe el votante cuando es una elección presidencial, y esto qué efectos podría tener, ¿no? ¿Qué tanto impacto tiene en el votante? Ahora, sabemos todos, y esto es una obviedad, que hay patrones diferenciados de comportamiento electoral. Si se fijan, no sé si se ve muy bien, pero bueno, la gráfica de arriba es el comportamiento de la elección presidencial de 97 a 2012, de todas las elecciones presidenciales en todas las entidades. La gráfica roja de abajo es el comportamiento de las elecciones legislativas. Entonces sí hay claramente, salvo por un pico al inicio, donde prácticamente se junta la participación en las dos, en el resto podríamos ver dos líneas no paralelas, pero sí que van en el mismo sentido. Y bueno, aquí saco, a pesar de que existen datos que se pueden utilizar desde el 94, saco 94 porque, como saben, los índices de participación en 94 son en promedio el 73%, entonces mete un sesgo muy importante en los datos. Ahora, ¿cómo se han comportado las elecciones, bueno, los procesos electorales a nivel federal del 97 al 2012? Aquí un poco la idea de esta tabla era ver cómo se comportan las elecciones con concurrencia completa, es decir, cuando la elección federal coincide con elección para gobernador, ayuntamientos y congresos locales,
cómo se comporta con la concurrencia incompleta, es decir, solamente congresos locales y ayuntamientos, porque una de las hipótesis es que justamente el mismo efecto que se da a nivel federal con la elección presidencial y la legislativa se da a nivel estatal con la elección de gobernador y las elecciones para ayuntamientos y poder legislativo. Y finalmente las que no son concurrentes. La media nacional, bueno, si se fijan, se da esta tendencia. Si bien estos no son los datos de participación, sino la media de todas las entidades, entonces, por ejemplo, en el caso de 2006 veríamos que la elección 2006 no necesariamente, bueno, no se comporta, si hacemos la diferencia entre 2006 y 2012 en términos de participación para la elección presidencial. Habría que decir también que son datos para la elección de diputados de mayoría relativa, porque son los únicos que son comparables en toda la línea de tiempo. Si eligiera solamente los datos para el presidente de la República, entonces solamente tendríamos datos para las elecciones presidenciales. Y bueno, yo aquí nada más diría, es interesante ver cómo el número de entidades por arriba de la media, que tienen participación por arriba de la media, si bien vamos de 10 entidades concurrentes de 97 a 2006, que suben a 12 y a 15 en 2012, no necesariamente se comportan igual a la hora de ver qué tanta participación hubo, y en ese caso creo que el 2006 es interesante, ¿no? Son 17 entidades que tienen participación por arriba de la media, y las concurrentes completas no son las que tienen mayor participación. Los datos desglosados están en la ponencia, aquí por cuestiones de tiempo voy a ser muy breve, y creo que hay otras cosas que son más interesantes. Esta tabla, para la cual apelo a un gran trabajo de imaginación, son los resultados electorales del 12, 9, 6, 3, 2000 y 97. Bueno, ya como comentaba, el 2004, el 94 lo saqué por las razones que ya comenté, pero el elemento aquí interesante es, que es lo que quiero que vean, las que están ordenadas de mayor a menor participación, todas. Entonces empieza, ¿no?, la mayor a menor para 2012, 2009, 2006, bla, bla, bla. Pero lo que es interesante, las que están en morado son elecciones con concurrencia completa en la federal, las que están en azul son elecciones con concurrencia incompleta en la federal. Fíjense cómo en las intermedias, 97, 2003, 2009, se concentra los mayores porcentajes de participación en las entidades concurrentes, y cómo en las elecciones presidenciales la dispersión es mayor. Y no solo eso, la dispersión es mucho mayor en el caso de 2012. Entonces, no solamente estamos hablando de la concurrencia, tiene efectos, pero que la concurrencia tiene efectos distintos en las elecciones intermedias que en las elecciones presidenciales. Creo que es interesante ver, por ejemplo, 2009 con todas, o 2003, donde se concentran todos hasta acá, y 2012, donde tenemos Sonora con el 58% de participación frente a Yucatán con el 77%. Ya me puse. Bueno, ahí va. Compendio de sabiduría inútil, porque en realidad son todavía en realidad no son conclusiones, sino son algunos datos que a mí me parece que podrían ser interesantes, aunque no sirvan más que para en una de esas ganar alguna partida de maratón. En primer lugar, en las elecciones federales, a partir de 1997, solo hay 6 entidades que han tenido participación por arriba de la media nacional: Colima, Jalisco, Morelos, Querétaro, San Luis y Yucatán. 5 de ellas son concurrentes desde el 97, la única que no es Yucatán. Y hay que tener un especial cuidado con Yucatán, porque tiene un comportamiento bien interesante. Ahora, de estas 6 entidades que han tenido participación arriba de la media desde 1997, si jalamos la medida hasta el 94, solamente Jalisco, Querétaro y Colima tienen participaciones por arriba de la media. Todas las demás entidades van por abajo. Decía, caso interesante, Yucatán. ¿Por qué? Porque es el último lugar en participación nacional en 1994, sube al 12 en 97, y después de 97 se mantiene en los primeros lugares de participación a nivel nacional.
quedándose en el primero en el 2000, en el séptimo en 2003, tercero en 2006, cuarto en 2009 y regresa al primero en 2012. ¿Por qué es un caso interesante? Porque en Yucatán las elecciones se vuelven concurrentes hasta el 2012. Entonces, si la hipótesis es que la concurrencia genera mayor participación, en este caso en específico hay otras variables institucionales o no que generan este efecto de mayor participación. Otro caso menos interesante, por supuesto, que Yucatán es el Estado de México, que se vuelve concurrente en 2009 y que, salvo por el caso de 2003, siempre se ha ubicado dentro de los 10 primeros lugares en términos de participación y siempre ha estado por arriba de la media. Tabasco, que es otro caso bien interesante, porque Tabasco tiene participación por debajo de la media en todas las elecciones, menos en las dos presidenciales en las que compite Andrés Manuel López Obrador, 2006 y 2012. Y en estos dos casos queda en primero y en segundo lugar, después de que su participación históricamente es bastante por debajo de la media. Chiapas y Guerrero tienen comportamientos similares. Los dos se ubican en los últimos 5 lugares de participación, de 94 a 2006 en el caso de Chiapas. En el 2009 sube un poquito al lugar 24, pero sigue por debajo de la media. Y bueno, el caso interesante de Chiapas es que a partir del, bueno, que en el 2012 hay concurrencia completa y pasa del lugar 24 al lugar cuarto. Y aquí hay un elemento interesante porque a primera vista parecería que el tipo de elección, el tipo de candidato, la mercadotecnia, los medios, todos estos fenómenos alrededor de la elección para gobernador en Chiapas en 2012, además del empuje de la presidencial y el efecto del candidato Peña Nieto y demás, pudieran tener un efecto. Habría que medirlo y habría que revisarlo, pero un elemento que sí es interesante es que no hay una diferencia en términos de porcentajes de votación en los distritos rurales y en los urbanos. O sea, se mantiene más o menos constante, porque la lógica diría, bueno, podría haber una diferenciación en términos de cómo impactó la propaganda electoral o los medios de comunicación, pero bueno, ese es, insisto, un caso para el análisis, pero que resulta interesante. Guerrero, 5 últimos lugares de participación en 6 de 7 procesos electorales. A partir de la concurrencia en 12 pasa al 23, o sea, se queda más o menos igual, digamos, a diferencia de Yucatán. Curiosamente, Guerrero está solamente por arriba de las entidades que tienen concurrencia. Más bien, de las entidades concurrentes solamente tiene más participación históricamente que Guanajuato y Sonora, que son las 3 elecciones con concurrencia que están peor. Bueno, habría que decir sobre los efectos, bueno, habría efectos diferenciados en términos del ciclo electoral y la concurrencia. Para entrar rápido al 13, en el minuto y medio que me queda, solo diría, hay un elemento bien interesante y es esta tendencia a la baja en la participación que se revierte en 2009, se revierte en todas las entidades menos en 7, 3 de ellas concurrentes, DF, Guanajuato y Jalisco, y en el DF no se revierte en el 2012, es decir, es el único estado en el país, por llamarlo de alguna manera, la única entidad donde la caída en la participación se mantiene constante. La pregunta es si como efecto de alguna suerte de sistema de partido predominante se reduce la competitividad y eso inhibe la participación. Queda como la pregunta para un análisis posterior. Y solamente para terminar con el proceso electoral de 2013, la media de participación para el 12 en estas entidades, no en todo el país, es 60.25. La media en 2013 es 47.18. Si hacemos el ejercicio de ver cuánto hubiera sido la participación para cada una de ellas, veríamos que, por ejemplo, en casos como Quintana Roo, habrían tenido una participación 25% mayor a la que tuvieron. En el caso de Baja California, por supuesto, también es interesante porque hay 13, casi 14 puntos porcentuales por debajo de la participación que tuvo en el 12, y fue una elección para gobernador y además fue una elección con un alto nivel de competitividad que decimos los politólogos que es una de las variables que explica la participación. Entonces, bueno, creo que quedan ahí más dudas que certezas. Ya, gracias. Muy bien, le invito a los ponentes que hagan el favor de pasar
acá al frente para que podamos hacer la parte de debate de esta mesa. Nos va a faltar una silla, joven. Algunas de ellas continuaron con el debate de la reforma que está discutiéndose en términos de la Constitución de una autoridad electoral nacional y de otros elementos de la reforma electoral que está en marcha, sino, diría yo, porque sobre todo en las últimas dos ponencias tenemos una aproximación diversa en las que se analiza tanto el tema de los sistemas electorales para la transformación de los congresos de los estados, que sería un tema que sin duda alguna en el marco de la reforma político-electoral se debatirá de alguna manera, y este último trabajo claramente de comportamiento electoral que creo que da luz sobre uno de los temas que también tendrá que debatirse en la reforma electoral en marcha, que es de la concurrencia o no de las elecciones locales con las elecciones federales. Bien, planteado solo así en términos de la temática que está a disposición de esta mesa, yo abro la participación de los asistentes que nos hacen el favor de acompañarnos para ver si quieren hacer preguntas, comentarios o lo que ustedes consideren. Yo tengo una pregunta, comentario. Nombre y adscripción. Gabriel, del Instituto Electoral de aquí de Zacatecas. Gracias, Gabriel. Se habla mucho, está mucho el tema de la cuestión de la alternancia, que se supone que garantiza la autonomía de la autoridad electoral. Tal vez esa alternancia sea un elemento medible en un momento histórico electoral identificable. Creo que hoy en día ya no se puede tomar como tal la alternancia como un concepto de autonomía de la autoridad electoral. ¿Por qué? Porque aquí en Zacatecas, por ejemplo, regresa el PRI y en la próxima elección puede volver a ganar, ¿no? Y haciendo hipótesis generales, si vuelve a ganar el PRI, entonces no se puede decir que la autoridad sea o esté limitada, ¿no? Sino que hay elementos políticos detrás, o sea, hay grupos políticos y fuerzas políticas que confluyen, ya sea actores económicos, actores políticos, para que vuelva el mismo partido a gobernar 2 sexenios, 3 sexenios, etc. Entonces, yo sí veo ahí como una trampa, ¿no? O sea, porque veo mucho a Goldenberg y al magistrado Galván decir es que la autonomía da un indicio de que hay, la alternancia da un indicio de que hay autonomía. Pero políticamente yo creo que no alcanza a medir exactamente todas las relaciones de poder que hay dentro de un proceso electoral para decidir qué partido se queda o qué partido se va. Con la penúltima exposición dice los elementos son visibles, si podría tener algunos elementos visibles que pudiera dar o ejemplificar para enriquecer esta argumentación, en donde al final de cuentas los institutos electorales dicen, no, pues es que nosotros no estamos cooptados, pero si al final de cuentas también nos echan la mano con un poco más de autonomía, es una contradicción ahí, ¿no? O sea, ellos dicen, no, a nosotros no nos han cooptado, pero si nos regalas un poco más de autonomía, pues estaría bastante bien. Entonces, ¿qué nos estás diciendo como institutos electorales, ¿no? O sea, en realidad sí estás cooptado, no estás cooptado, ¿por qué necesitas más autonomía? No, tendría que ser como... O sea, hay bastantes contradicciones en ese debate. Muy bien, gracias. ¿Alguien más? Giovanni Hernández, Tribunal Electoral. En cuanto a la autonomía, no he podido escuchar un pronunciamiento respecto al presupuesto de los institutos locales. Mucho de este presupuesto corre por las autoridades locales. Dicen que el Senado nombre a los consejeros y les damos autonomía. No juguemos solamente con una parte de la autonomía, vamos a dar la autonomía completa, una autonomía presupuestal. Cuando el presupuesto ya no alcanza o hay que empezar a negociar con el presupuesto, muchos de los institutos locales lo hacen con los congresos o lo hacen incluso con el tesorero del Estado. Entonces, dices que no tenga dependencia del gobernador, pues dale también dependencia económica, dale autonomía económica, que el presupuesto venga directamente de la federación.
Así te evitas también, si quieres que el Senado nombre, darles autonomía presupuestal, que el presupuesto también lo puedan tener ellos directamente y no tengan que estar requiriendo dinero al gobierno del Estado ni a las acciones políticas. Entonces sería una parte de la autonomía presupuestal. En cuanto a la penúltima intervención, hablaba al final de la representación proporcional. Hay una propuesta de introducción al Pacto por México de reducir 100 legisladores dentro del Congreso Federal para que nos queden 400. La pregunta aquí es, esa eliminación de los 100 no quita la representatividad de las ideas. Cuando, por ejemplo, en el Senado de 1996 se agrega la representación proporcional, ¿cuáles son las finalidades que yo puedo ver? Si un partido político que representa votos y que tuvo votos no alcanzó a ganar algún espacio, alguna curul, algún escaño, pero sí con esos votos que votaron se sienten identificados con esa ideología, al eliminarse estaría eliminando esa representación. Esa gente que siente que votó y no alcanzó un espacio, pero en representación proporcional le das otro espacio, siente la representación con ellos. No sé, me gustaría escuchar conocimiento al respecto. Y en cuanto a la última ponencia, creo que son bastantes estudios que se han hecho que nos dicen que una elección concurrente va a traer más participación. La pregunta que me hago, sí, aquí de repente hablamos, ¿ha aumentado la participación? Sí, también ha aumentado el número de ciudadanos que inscribían el padrón electoral. Las listas nominales. En 1997 es la elección que más porcentaje ha traído y que más participación teníamos. Pero también teníamos una participación con menos millones de mexicanos. ¿De qué manera podríamos incrementar con una agenda legislativa o una armonización legislativa que tengamos elecciones en todo el año? Pero escucharlo. Por ahí al principio escuché que traías algún análisis de medios y creo que por el tiempo ya no se pudo. ¿Qué tanto impactaría? Pienso en el spot donde salía Marcelo Ebrard. Si yo fuera secretario de Gobernación haría esto. ¿Qué tanto dividiría o habría más participación o no participaría si esos spots se presentan? Gracias. Gracias. ¿Alguien más? ¿Nadie más? Bueno, vamos a darle a nuestras ponentes, 4 mujeres, de equidad de género. Vamos a darle a nuestras ponentes una segunda intervención, si les parece bien a ustedes, dado que el tiempo lo permite. Sería una segunda intervención de 10 minutos para reaccionar a lo que se ha planteado e incluso para reaccionar respecto de las ponencias que ustedes nos han hecho el favor de presentar. Empezamos con Lidia Aguilar Valderas. Bueno, las preguntas fueron dirigidas de alguna manera a algunas de las ponentes. No es en mi caso, pero con muchísimo gusto expongo algunas ideas a propósito de lo que se está planteando. Empiezo con la representación proporcional. Quitar de 500 diputados que tenemos, quitarles 100, 300 de mayoría relativa, ya sabemos 200 de representación proporcional, quitarles 100, pues no implica que la representación proporcional vaya a disminuir, sino que en realidad se va a distribuir, ¿no?, entre los partidos que tendrían esa posibilidad. Es una discusión bastante compleja el asunto, pero definitivamente si durante mucho tiempo estuvimos en una fórmula únicamente de mayoría relativa, 300 diputados, y después viene una reforma que agrega 100 y luego otros 100, pues creo que no habría ningún problema en regresar muy fácilmente a 400, tener 300 mayoría relativa y 200 de representación proporcional. No creo que afecte la representación política en ese sentido. En la Cámara de Senadores, bueno, ahí también es un asunto interesante, habría que quitar 332 de representación proporcional y quedarnos únicamente, por ejemplo, con la mayoría relativa. 2 de mayoría relativa, perdón, en cada estado y 1 por primera minoría en cada uno. También no creo que afectara mucho la situación de la representación proporcional, porque también esto genera un problema. Ahora con la reforma política que incorpora las candidaturas independientes, pues se discute o se empieza a tomar el asunto de es también pertinente que los candidatos independientes, si tienen cierta cantidad de votos pero no les alcanza para llegar al cargo en cuestión, es pertinente que también a ellos se les pueda contemplar la representación proporcional. En sus orígenes la representación proporcional lo que estaba buscando es meter a los partidos políticos que por sí mismos no podían garantizar una elección, pero estamos hablando de un conglomerado de
de posturas políticas en una misma línea, y creo que un candidato independiente pues no tendrá esa conexión. O sea, tendríamos que meternos en esa lógica para ver qué tan eficiente o no va a ser la representación proporcional con esta nueva figura de los diputados del partido, perdón, de los candidatos independientes. Y la alternancia, pues definitivamente se está dando un fenómeno que ya no hay esta ideología que teníamos de PRI, PAN, PRD, se ha venido diluyendo. Y en esta dilución que está presentando, pues en realidad vienen ya los protagonismos, los personalismos en el ejercicio de la política, vienen a tomar un papel creo que cada vez más relevante. En Puebla, por ejemplo, tuvimos alternancia política, pero la alternancia, si la queremos nada más medir en función de que cambió de la sigla del partido, pues no implica que realmente haya habido una alternancia. El gobernador priista, Puebla, en las elecciones en donde hubo alternancia, estoy pensando en 2010, Sinaloa, en Oaxaca y Puebla. Tres gobernadores, tres candidatos, los tres priistas, no tienen la candidatura por parte de su partido, obtienen la acogida de partidos distintos, la oposición en este sentido que busca quitar al partido en cuestión, pero lo hacen con un candidato, y no es nada más, traigo a la mente ese ejemplo, pero en realidad se pueden poner muchísimos, lo hacen con candidatos que tienen una extracción priista. Entonces la alternancia se está dando en eso. Puebla es uno de los estados que más está sufriendo ahorita la hegemonía partidista, y es uno de los casos más dramáticos de la integración de los institutos estatales electorales. O sea, se está metiendo la mano de una forma tan grotesca, y digo tan grotesca porque pareciera que esa era la promesa del cambio, ¿no? Pero pues resulta que hay una serie de factores institucionales que permiten que los gobernadores sí tengan un control ahí. Entonces, la alternancia tiene que ir aderezada de muchos otros aspectos, no nada más a reforma constitucional, sino a leyes electorales y de mucha voluntad política, insisto. Gracias. Gracias, Lidia. Ahora tiene la palabra Lucía Pérez Márquez. Gracias, doctor. Yo voy a referirme estrictamente al asunto de la autonomía que comentaba Giovanni. En la ponencia en extenso que ustedes pueden consultar en la página de la SOME, ahí está subida, traemos un punto específicamente sobre este asunto, la autonomía de los órganos electorales locales, e hicimos un comparativo, porque la autonomía pues no obedece a absolutos. No es que el instituto electoral tenga autonomía, este sí y este no, en términos generales. Nosotros por lo pronto analizamos cuestiones de autonomía política, autonomía financiera y autonomía administrativa, pero puede hablarse de muchas de estas otras aristas en términos de autonomía. Yo puedo hablar respecto de lo que sé en términos del Instituto Electoral del Distrito Federal, que es donde yo trabajo, y hablo también a título estrictamente personal, no institucional. ¿Sí? Y bueno, el Instituto Electoral del Distrito Federal goza de autonomía, como todos los institutos electorales, en lo formal. ¿Sí? ¿Por qué? Porque proviene de la norma constitucional. Dice que la organización de las elecciones es un atributo para los... la organización de las elecciones se lleva a cabo a través de órganos electorales con autonomía. ¿Sí? Eso establece la Constitución, y bueno, y a partir de ahí la forma en que esta baja a los institutos electorales pues depende de las legislaturas locales. Me parece que ese es un punto importante, y por eso es que los institutos, bueno, están pugnando por mayor autonomía, y el punto de lanza o la que toca las fibras fundamentales, pues es precisamente la autonomía financiera. ¿Y por qué es esto? Porque los institutos locales tienen que realizar una serie de programas para los cuales, en términos generales, así se previene, formulan un proyecto de presupuesto, ¿sí?, que pasa por los ejecutivos locales y de ahí por los congresos locales. Y entonces encontramos que en ese tránsito ambos espacios políticos
pues pueden intervenir en este proyecto de presupuesto, y entonces llega recortado el instituto y la operación de los programas pues ya no se puede dar como se había planeado inicialmente. Bueno, nosotros acá en la ponencia rescatamos el caso de Tlaxcala, porque dice la ley electoral de Tlaxcala que el presupuesto de ingresos del instituto aprobado para el año fiscal correspondiente no puede disminuirse ni por los poderes, ni por el Poder Ejecutivo ni por el Legislativo Estatal. La verdad es que eso me parece que es una maravilla y que debería de retomarse en esta reforma política que se está planteando ahora, en la idea de que los institutos locales pues tengan esa posibilidad de operar. Y bueno, yo quiero comentar el caso del Distrito Federal. El último ejercicio de participación ciudadana que tuvimos, pues operamos sin presupuesto, y esos son programas institucionales que derivan de la Ley de Participación Ciudadana, pero que además la Ley de Participación Ciudadana previene que la Asamblea Legislativa asignará un presupuesto para la realización de estos ejercicios. Estoy hablando de la elección de comités ciudadanos y de la consulta ciudadana de presupuesto participativo, y sin embargo, en el momento de la definición del presupuesto hubo un recorte desde el Ejecutivo, lo cual es, bueno, voy a decirlo, es ilegal. ¿Sí? Así llegó a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, así se aprobó y así operamos los dos procedimientos de participación ciudadana en un solo evento, ¿sí? Con bueno, pues, sin presupuesto, o sea, así fue, ¿no? Entonces, ¿qué se hizo? Pues se distrae de otros programas el recurso para aplicarlo a estos, pero igual son disminuidos, y sin embargo, por eso decía yo también en mi intervención que sí debe recuperarse la experiencia del servicio profesional, particularmente porque hablo de mi experiencia, de la experiencia del Instituto Electoral del Distrito Federal, donde tenemos un servicio civil de carrera de 15 años, bastante profesionalizado. Bueno, aquí el doctor Valdés dará cuenta de ello. Traemos toda una experiencia de organización de procesos constitucionales y de participación ciudadana, y que bueno, pues que yo considero debe recuperarse, o sea, no puede tirarse a la basura 15 años de profesionalización de un servicio civil de carrera que opera programas con y sin presupuesto. Hasta ahí lo dejo. Gracias, Lucía. Ahora tiene el uso de la palabra Isabel Pasco. Bueno, pues respecto a la primera pregunta, que igual no me quedó muy bien, no me quedó tan claro. Me decías algo así, que explicara más detalladamente respecto a la visibilidad. No sé si te refieres a la visibilidad del fenómeno, que en este caso es de la concentración del poder político. Bueno, justo decía que pues no es un fenómeno nuevo, y que se había hecho visible, si bien no es un problema que se origina en la cuestión electoral, se había hecho visible a partir de que entramos a la pluralidad política, a partir de que, digamos, estas dinámicas democratizadoras empiezan a permear en otros medios. ¿Y a qué me estoy refiriendo? Por supuesto, desde la sociedad civil, al trabajo que hacemos quienes trabajamos en sociedad civil, de estar de manera permanente vigilando qué es lo que está pasando, por ejemplo, con temas de derechos humanos, ¿no? En el ejercicio de los gobernadores, el tema del gasto público, que es un tema que está ahí, y bueno, y también pues el trabajo que hacen los medios de comunicación, ¿no? Hoy se hace un tema visible que nos preocupa y que nos ocupa a muchos, pero no es un tema nuevo. Entonces me parece que las evidencias están ahí. En cuestiones electorales, pues recordar el caso de Tlaxcala, de Aguascalientes, la clara intromisión o la no tan clara posicionamiento de los consejeros electorales de aquellas entidades federativas. Por supuesto, no es un fenómeno generalizado, pero sí, al menos yo lo arropo como objeto de estudio, porque me parece que hay ciertos, no sé, elementos comunes que nos hacen pensar que hay algo que esté incidiendo, y por eso yo parto mi investigación de voltear a ver estas dos variables, tanto el sistema electoral como la cuestión del diseño institucional, y la idea y el objetivo es ver en qué medida ambas variables
contextualizan, no sé, nos permiten identificar que se origina, que se desarrolla o que a partir de ese marco jurídico pues se fortalecen estas hegemonías políticas. Entonces esa es la idea de ir observando esto. Respecto a la representación proporcional, bueno, yo digo que tal cual está establecido en los congresos locales, en las legislaciones en materia electoral en los estados, no funciona en términos de su función de incentivar a la pluralidad política. Es decir, se neutraliza digamos, el efecto de la representación que tiene el sistema de representación proporcional, en tanto el partido mayoritario siga participando en esta distribución, ¿no? Eso es lo que yo planteo. Como te pudiste haber dado cuenta, yo estoy a favor de la representación proporcional. Creo que en algunos sistemas democráticos, en un primer momento, es favorable un sistema mayoritario en términos de la gobernabilidad, pero también creo que conforme pues, vamos aspirando a estadios pues, más democráticos, pues podemos, ¿por qué no pensar en favorecer la representación a través de la pluralidad y generar al interior de nuestros cuerpos representativos, llámense congresos locales o por qué no cabildos también, pues pensar en incentivar justo pues esto, lo que decía, la institucionalización de la confrontación, del debatir las ideas y que no necesariamente se vea como algo negativo, ¿no? Entonces, bueno, es más o menos lo que han planteado. Muy bien, muchas gracias. Ahora tiene el uso de la palabra la doctora Marcela Ávila. Bueno, yo empezaría diciendo, el planteamiento inicial es la participación, el incremento o disminución en la participación no solamente se debe a una de las variables, y por eso hacía al inicio esta precisión de que había una parte del trabajo que estaba orientado a pensar en el incremento en la participación como resultado de la actualización del padrón. Hay un estudio que hicimos financiado por el IFE con la Universidad Autónoma de Querétaro y el Colegio Mexiquense, que muestra que hay alrededor del 9% de diferencia en la participación en términos por factores técnicos, es decir, la falta de actualización del padrón podría incidir hasta en un 9% en la participación. Entonces, digo, esa sería como una parte. Revisando los datos, haciendo una evaluación del Registro Federal de Electores desde 97 hasta 2012, que es parte, pues, como la segunda parte del trabajo que estoy haciendo, sí se muestra cómo el efecto de la renovación 03 tiene un impacto en la participación, y a eso iba con esta idea de cómo se empieza a revertir la tendencia y empieza a mostrarse en 2009, y creo que hay impactos diferenciados en 2012, pero esa es una parte del trabajo que está en proceso. La segunda parte, o la tercera parte, digamos, que era la de los medios, esa está todavía en hipótesis. Por supuesto, hay planteamientos que dicen que en la medida en la que los ciudadanos tienen más información, acuden más a votar. Yo creo que habría que plantearlo con cuidado, pero creo que también depende de desde qué escuela del comportamiento electoral estamos analizando el fenómeno. Es decir, si estamos centrándonos en los modelos más estructurales, en los cuales quizá más información no tendría ningún efecto, a menos que nos centremos en cuestiones de identificación partidista, o si nos centramos en modelos más culturales, donde ahí sí el fenómeno mediático en ese instante puede mover la participación. Pero bueno, ese es, insisto, un estudio adicional. Ahora, la parte que estoy presentando acá y que creo que tiene un impacto importante y que yo diría es una obviedad decir que la concurrencia genera más participación, pues eso ya lo sabemos, no hay que hacer ninguna investigación para eso. Lo que creo que sí es importante es ver cómo las diferentes variables influyen en el comportamiento de cada una de las entidades o de cada uno de los sistemas electorales. Y creo que en ese sentido sería, yo haría incluso, así casi cruzando la información, un comentario a la ponencia anterior a la mía, en términos de cómo el umbral no tenía ningún efecto. Yo diría, bueno, el umbral no tiene ningún efecto dependiendo del sistema electoral, es decir, cómo se relaciona con la magnitud, cómo se relaciona con la fórmula, cómo se relaciona con las otras variables del sistema electoral.
no, muchos de los autores dicen que la magnitud y el umbral son las dos caras de la misma moneda. Entonces, podrá relacionarse en algún sentido con las otras variables, lo que generaría el umbral no tenga importancia o no. Creo que sucede lo mismo con la concurrencia, y por eso iba el comentario. Creo que lo interesante de este estudio es ver qué pasa con la concurrencia dependiendo de si es completa o incompleta, qué pasa cuando se junta con la elección. O sea, creo que hay claramente como dos modelos en los que tenemos concurrencia completa cuando hay elección legislativa, o cuando, la federal, concurrencia completa local con la legislativa, cuando hay concurrencia incompleta que va con la presidencial, que quizás sea uno de los mejores modelos para fomentar la participación, porque la gente acude a votar por su gobernador y por default vota por los legisladores federales, por los diputados